Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido el estar unidos aquí como su iglesia para seguirle llevando a cabo estas alabanzas espirituales. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes en esta mañana aquí presentes, y también aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live. Que Dios les siga también dando ese deseo y esa solicitud de continuar escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, hablando de este tema tan importante para nuestras vidas, la santificación, sanctification. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, hermanos, acerca de ello en Primera de Tesalonicenses 4:3, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y hablando de este tema, hermanos, vamos a ver, hermanos, la importancia de lo que significa ser santificado. Santificado simplemente significa ser apartado para hacer la voluntad de Dios, literalmente hablando. Podemos decir, es una definición bastante fácil hasta de memorizar. Ser apartado para el servicio de Dios, para servirle a Dios. Pero, ¿qué implica esto en nuestras vidas en realidad? En ello vamos a meditar en esta mañana. Antes de proseguir, vamos a ir a Dios en oración, implorando de su asistencia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por haber puesto los medios para que tu palabra se siga predicando, Señor, para podernos reunir también como iglesia tuya y llevarte esta alabanza espiritual, esperando que sea totalmente de tu agrado. Señor bendito y todopoderoso, en esta mañana vamos ante ti, humillados, Señor, y pidiendo de tu misericordia, de tu perdón y más que todo, Señor, de tu amor también para con nosotros. Pedimos que seas también con aquellos que te siguen buscando sinceramente, que, Señor, tú les pongas los medios también para que tu palabra llegue a ellos y algún día no muy lejano sean también ellos añadidos a tu iglesia. Sé con todos los visitantes, Señor, que hemos tenido, que tú les sigas poniendo en su corazón este deseo de seguir escudriñando tu palabra, de que su fe también siga creciendo por medio de escuchar de tu evangelio, Señor, y algún día también no muy lejano, Señor, puedan venir a comprender tu palabra en su totalidad. Sé con los hermanos más débiles, síguele recuperando, Señor, en especial a nuestra hermana Sánchez, síguele curando de sus dolencias, de sus caídas, Señor, síguela protegiendo y dándole también paciencia, paz, al igual que a la hermana Ramona, que cuida de ella, Señor. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, y síguenos dando ese deseo de seguirte siendo, Señor, agradables ante tus ojos, y de que nos pongas, Señor, también a las personas en nuestros caminos, Señor, para poderles también exponer de tu mensaje de salvación. Sé con nuestro presidente, para que le sigas también, Señor, dando sabiduría, que haga decisiones sabias, Señor, en estos tiempos difíciles, y que podamos seguirte siendo, Señor, útiles en la predicación de tu palabra. No nos dejes de tu mano, Señor, y danos de tu perdón. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Es de observarse, hermanos y amigos, en nuestro texto, que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que la voluntad de Dios para sus vidas es la santificación, como lo leíamos hace unos instantes. Esa es la voluntad de Dios para ustedes, hermanos de Tesalónica, la santificación.
Esto significa que no hay duda alguna de que Dios desea que su pueblo viva en santificación, al igual que cada uno de nosotros aquí en esta congregación de las 620 y San José y todas las demás congregaciones de la Iglesia de Cristo. ¿Qué es la santificación? En esta mañana vamos a tratar de definirlo usando la palabra de Dios. Y vamos a ver primeramente, hermanos y amigos, que la santificación es un acto de purificación. Es an act of purification. El estudio de las Escrituras hace claro que la santificación es un acto de rompimiento con todo aquello que es ofensivo a Dios. Es decir, una separación fundamental con el pecado. Rompimiento con todo lo que es ofensivo a Dios. Ahí empieza, hermanos, a obrar la santificación en nuestras vidas. No es meramente, bueno, voy a tratar de ser santo para mi Dios, sino más bien, ser santo. I am going to be a saint for God. Voy a ser santo, no voy a tratar. A veces le pedimos a nuestros hijos e hijas que hagan esto y lo otro, y su respuesta es, bueno, voy a tratar. Y ahí se queda nada más en tratar, ¿verdad? Pero nunca trataron o nunca tuvieron tiempo. Nunca se llegó a cumplir lo que se les había pedido, esa encomienda. Así también en nuestro sentir como hijos de Dios, como cristianos, no es voy a tratar de ser santo, vamos a ser santos. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Decía la palabra de Dios también, ser santo, porque ¿qué? Porque vuestro Padre también es Dios, es santo. Un acto de purificación, vamos a ver, hermanos. El estudio de las Escrituras, hermanos, hace claro que la santificación entonces es un acto de rompimiento, ¿verdad? Con todo aquello que es ofensivo a Dios. Y lo encontramos, hermanos, como un ejemplo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la santificación, es algo que a veces no entendemos. Primeramente porque se mencionaban también, hermanos, a veces enfermedades que a veces ya no se ven en este mundo muy comúnmente, ¿verdad? Hablando como lo de la lepra. En aquel tiempo pues, era muy común, un leproso, y era muy contagioso. Es por eso que se llevaban medidas de bastante restricciones para con el que estaba y se encontraba leproso. A veces cuando se hablaba de la santificación que se tendría que llevar a cabo con lo correspondiente a las personas leprosas, ¿verdad? Hoy en nuestros días lo leemos y decimos, pues, ¿y eso a mí qué, verdad? Aquí no hay ni siquiera lepra en los Estados Unidos. Quizás en un país tercermundista quizás no haya, pero pues, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Pero vamos a ver, hermanos, de lo que se trataba acerca de la ley de los que tenían lepra. Vamos a ir a Levítico 14, del 1 al 9. Leviticus chapter 14, verses 1 through 9. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Levítico 14, del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos
y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, otra vez, su barba, y las cejas de sus ojos, ¿sí?, hasta las cejas. Y dice, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio, es decir, santificado. Aquí entendemos, hermanos, y esta es nada más una de las enfermedades también que había, hermanos. Si ustedes en sus hogares, si tienen tiempo, en todo el capítulo 13 habla precisamente de este tipo de enfermedades como la lepra, urdidumbres, en fin, hermanos, y para lo que era contaminado, las cosas de pieles también tenían que verse, hermanos. Si había lepra en la piel y se tenía que curar, si no se tenía que quemar, en fin, hermanos, lean ustedes en su casa si tienen tiempo, capítulo 13, y vamos a ver, hermanos, que esto era bien tedioso, pero decimos, ¿por qué tan tedioso? ¿Por qué tantas restricciones? ¿Por qué tanto esto, verdad? Tanta protección. Dios quería proteger a su pueblo, hermanos, siempre. Y no nada más era, claro, mayormente en lo espiritual, ¿verdad?, pero también les daba la oportunidad de estar sanos físicamente. Tuvimos en estos meses, en estos años, ¿verdad?, con lo de la pandemia, como hubo muchas restricciones, en fin, y muchos que el gobierno, el otro, en fin, no vamos a hablar ni de política, eso no me interesa, hermano, ni de lo que está pasando, ¿verdad?, con los candidatos a la presidencia. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es en sí lo esencial y lo importante de la santificación, ¿right? Y esto es, como les digo, una de las leyes para esta enfermedad en específico. El sacerdote salía al campo a buscar al leproso, y lo leíamos. Tenía que salir fuera, no podía entrar el leproso a ver al sacerdote, él iba a verlo allá afuera del campo. El leproso era también después, cuando llegaba el sacerdote donde estaba, el leproso era traído frente al sacerdote, lo sacaban donde estaba de su hogar y allá, hermanos, se llevaban al sacerdote cuando ya iba él afuera del pueblo, ¿verdad? El sacerdote tomaba, como leíamos también, 2 palomas, un pedazo de madera de cedro, según, ¿verdad?, los que estudian esto, al cedro se le atribuían propiedades curativas, fíjense, la madera del cedro, some curative power that he had, right? Un cordón de grana también, un manojo de hisopo y un vaso de barro también se usaba. Luego el sacerdote sacrificaba una de esas palomitas sobre el vaso de barro, sacrificaba, ¿verdad?, la mataba, y luego soltaba la paloma viva, que eran 2, ¿verdad?, una lo tenían que sacrificar, luego la otra era viva, la soltaban, y al leproso lo rociaba 7 veces con sangre. 7 veces, 7 times. Imagine all this, right? No eran 5, no eran 4, no eran 3, nomás unas 3. Imagínense, el sacerdote pensaba así, ¿verdad? Se tenía que hacer tal y como Dios lo mandaba, hermanos, hablando de la santificación, ¿verdad? No era lo que él quisiera, era lo que Dios mandaba. Una enseñanza también para nosotros en nuestra santificación espiritual. No es lo que la mayoría de las religiones dicen o lo que está de acuerdo con el que está ahí enfrente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y se va a hacer así. En este caso, 7 veces se rociaba, hermanos. El sacerdote sacrificaba estas palomas sobre el vaso de barro en un lugar que hubiera, dice, aguas que estaban corrientes, right? Lo rociaba 7 veces con sangre, usando ese hisopo atado con el cordón de grana, para que no se le fuera a soltar, ¿verdad? El que se purificaba después, hermanos, dice que tendría que lavar, ¿qué? Sus vestidos. Lavar sus vestidos, se rapaba todo el cabello de su cuerpo, quedaba pelón, ¿no?, la persona, parte de la purificación, se bañaba muy bien,
y luego se quedaba fuera de su tienda durante otros, ¿qué? 7 días. Se habla del número 7 mucho, el número de la perfección. ¿Se acuerdan de Naamán también? Cuando se le dijo, era leproso, 7 veces te tienes que zambullir en ese río Jordán. Y se enojó. También nos acordamos de su reacción. ¿Cómo? ¿Pero por qué te enojas? Algo tan simple. 7 veces te tienes que sumergir y vas a salir sano. Tu piel va a quedar como la de un bebito, suavecito. ¿Nos acordamos? Los que tenemos ya niños cuando estaban chiquitos, su pielecita bien suavecita. Bien suavecita. Ya después cambia todo, ¿verdad? Y así le iba a quedar la piel a Naamán y él se enojó. Y Dios hoy nos pide nada más que una vez te sumerjas en las aguas del bautismo para que tus pecados sean perdonados. No 2, no 5, no 7. Una vez nada más. Y la gente, para ellos es muy difícil. Muy difícil obedecer, ¿verdad? Ser santificado en lo espiritual. Pero esto es lo que tenía que hacer este hombre, ¿verdad? Se bañaba nuevamente, se rapaba todo su pelo, hasta las, veíamos ahí que hasta las cejas, ¿verdad? Hoy en nuestros días la gente, los muchachos se cortan las cejas porque pertenecen a una ganga, no sé qué, ¿verdad? No es para purificarse. En aquel tiempo, hermanos, para la purificación, especialmente si eras leproso. Se quedaba, sin embargo, fuera de su tienda, dice, durante ¿cuántos días? 7 días. Espérate allá un poquito para que te purifiques bien, ¿no? 7 días, una semana. Al fin de los 7 días repetía otra vez la ceremonia. Ustedes siguen leyendo. Después de los 7 días se repetía la ceremonia. Nuevamente se rapaba todo su pelo, se bañaba bien, nuevamente lavaba sus ropas. Otra vez, rápate otra vez para que pueda ver el sacerdote que realmente ya la lepra ya se fue. La razón de todo aquel proceso era para que todo vestigio del mal fuese erradicado. Y en nuestros días también, esos 7 días tiene una representación simbólica también en nuestras vidas. En nuestras vidas esos 7 días, hermanos, es realmente nuestro caminar en Cristo. Representa, hermanos, toda nuestra vida, que después de ser limpiado y bautizado en las aguas del bautismo, cuando queda limpia tu conciencia, tienes que seguir adelante de esa manera, santificado. No puedes regresar al mundo del pasado. Así es nuestra vida, hermanos, en Cristo, al ser incorporados en la familia de Dios. Cuando se nos quita todo vestigio de pecado, toda mancha del pecado, toda mancha de la vida de este mundo, esas manchas deben desaparecer y son quitadas en las aguas del bautismo. Y así debemos de seguir y continuar. En Santiago 4:4 encontramos también algo, hermanos, en que meditar. James 4:4, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Santiago 4:4, le dice Santiago así a estos hombres: oh alma, dice, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Después de preguntarles, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y hacéis envidia y no podéis, dice, alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y luego pedís y ¿qué? Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y es cuando viene esto del versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? ¿Que no podemos tener amigos del mundo? ¿Qué quiere decir, hermanos, que no puedes tener, ¿verdad?, conocidos del mundo? Que los borres de tu teléfono. Este no es cristiano, lo voy a borrar. ¿Cuándo entonces vas a ganar almas para Cristo, verdad? Que empezamos a borrar todos los que no son cristianos. ¿Cuándo, hermanos, les vamos a predicar del Evangelio? ¿Cuándo los vamos a invitar? Si empezamos a borrar a todos
del directorio de nuestros teléfonos. Quiere decir, hermanos, que no podemos dejar que esa amistad que tenemos con el mundo nos lleve a cosas que no convienen. Ganarnos nosotros a ellos para Cristo, no que ellos nos ganen a nosotros para el mundo otra vez, hay que regresar a lo que éramos antes. Si queremos y ponemos a nuestra amistad, hermanos, con el mundo, primeramente, dice que nos constituimos enemigos de Dios. Empezamos, hermanos, a olvidarnos de nuestra santificación. Y no es algo, hermanos, que es instantáneo, nuestro crecimiento espiritual. Salimos ya de las aguas del bautismo bien maduros. No, al contrario, somos recién nacidos, Empezamos a caminar con Cristo, así como los bebitos cuando ya empiezan a caminar, ya empiezan a tambalearse y luego ya empiezan a caminar y empiezan a querer brincar y saltar y ya vemos que quieren crecer, que quieren desarrollarse. Es bueno eso, es bonito verlos empezar a tomar sus primeros pasos. Así en lo espiritual tomamos nuestros primeros pasos de recién bautizados para seguir creciendo, para seguir en esa santificación. No, yo ya lo sé todo, ya me bautizado así, ya conozco todo, ya sé todo. No, es un proceso, hermanos, de crecimiento, es algo que debemos de buscar diariamente también, ¿verdad? Y finalmente romper con esos lazos del mundo que no nos están llevando a nada bueno. Si tú ya le quieres predicar a una amistad tuya y esa persona ya te dice, no, ¿sabes qué? Ya no, mejor no. A veces nos mandan también, pero usted, ¿sabes qué? Ya no me andes mandando invitaciones y nos duele. Ya no me andes hablando, no me andes mandando versículos de la Biblia. Amén. Entonces sí, pues ya no le mando, ¿verdad? Esa persona ya me dijo, ya no me molestes con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, entonces sí. No nos lo hacen a nosotros, se lo hacen a Dios, sin embargo. Y seguimos orando por ellos, sin embargo. No lo este es mi enemigo, así lo voy a tachar. Si hay alguna otra oportunidad y ellos vienen y luego te piden un consejo, una pregunta, amén. No, tú ya me dijiste que no te hablara, pues a ver cómo le hacen. No lo vamos a hacer. Vamos a buscar, hermanos, seguirles ayudando, seguirles instruyendo en el camino de la verdad. Pero si esa persona te está jalando y te está perturbando y está estorbando en tu relación que tienes con Dios, entonces pues mejor córtalo o córtala, porque ya está interfiriendo en tu vida espiritual, ya no le estás ganando para Cristo. Pues ¿qué estás haciendo? Al contrario, quizás puedes hasta perder tu comunión con Dios, tener cuidado. Es un acto de purificación, la santificación, así como lo era, hermanos, en el Antiguo Testamento. Quedaba purificada, venía el sacerdote, lo checaba otra vez, veía, hermanos, si había cúpulos todavía de sangre, o si la lepra se hacía blanca, y en fin, si tenía vello o no tenía vello, muchos detalles, hermanos. Lean ese capítulo 3 y van a ver qué tarea tan difícil del sacerdote, aparte de dar los sacrificios por el pecado y todo lo demás, tenía también, hermanos, que hacerla hasta de doctor, imagínense. No cualquiera, hermanos, era apto para el sacerdocio. Y claro, aparte de todo, tenían que venir de la tribu de Leví, porque si no eras de la tribu de Leví, no tenían nada que ver con el sacerdocio, por más que quisieras. Y hoy en nuestros días, hermanos, la santificación que tenemos en Cristo, que no importa de qué tribu vengas, puede ser un hecho, un hijo o una hija de Dios. Qué gran bendición tenemos en Cristo Jesús, de ser y poder ser santificados por Él. Pero vamos a ver también, hermanos, punto número 2, que no nada más era un acto de purificación, la santificación, sino que también era un acto de separación, an act of separation. Una fuerza que nos separa del pecado, una fuerza que nos hace, hermanos, no tener nada en común con el pecado. Es un rompimiento total, hermanos, con el pecado. Por eso se llama, ¿qué? Una muerte. En la muerte, hermanos, la persona pues pierde su espíritu, ¿verdad? El espíritu ya deja el cuerpo, viene la muerte.
Eso es lo que es muerte, la separación del espíritu y la carne. Así también en lo espiritual, hermanos, esta muerte espiritual, nos separamos, rompemos totalmente con lo que se llama pecado. Cristo lo hace posible. No consiste nada más nuestra vida cristiana, hermanos, en recibir perdón de Dios hoy para repetir mañana el mismo pecado. Me bauticé, pero pues sigo haciendo lo mismo. Imagínense, hermanos. Me bauticé, pero sigo cometiendo el mismo pecado día tras día. Al cabo Dios me perdone, pues le pido perdón en oración, ¿verdad? Al cabo vengo los domingos y participo de la cena del Señor y comulgo y pues ya, todo está muy bien, ¿verdad? Hay una dinámica, hermanos, que nos permite al cristiano separarnos radicalmente del pecado. Dios nos da ese poder, por medio del Espíritu Santo, de romper con lo que es pecaminoso, de tener esa fuerza de decir, no, esto no me conviene, porque eso es lo que dice mi Dios. Y mi Espíritu, el Espíritu Santo, que mora en mí ya, me está diciendo, aléjate de eso. No te conviene, Jorge Chávez. Radicalmente lo podemos hacer, hermanos. Sabemos que existen muchas religiones en este mundo. Dicen, ¿sabes qué? Haz esto, reza esto o paga esto y quedas perdonado. Pero nada más por una semana. Luego tienes que venir otra vez y tienes que otra vez hacer esto y pagar esto, ¿verdad? Y es un ciclo vicioso. Y la gente, hermanos, cree que pues eso le trae justificación, que eso le trae santificación, ¿verdad? Pero va más allá, hermanos, de hacer ciertas cosas o de pagar, que es imposible, ¿verdad? Pagar por tu redención, imagínense. Qué blasfemia. Sin embargo, esta religión que tenemos en nuestros días, hermanos, por miles de años, es lo que ha predicado. Puedes pagar por tu santificación, por tu redención. Puedes dejar de sufrir si ya estás allá, ¿verdad? Si solamente pagas cierto dinero. Y lo hemos visto a través de la historia, hermanos, no hay necesidad de mencionar específico, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13, fíjense cómo nos dice la palabra de Dios. The book of Colossians, chapter 1, verses 12 and 13. Dice Colosenses capítulo 1, 12 y 13. Dice la palabra de Dios: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de ¿qué? De la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Qué grande, hermanos, bendición tenemos nosotros como hijos de Dios, así como la tuvo también el pueblo de Dios cuando los saca, hermanos, de la esclavitud egipcia. Así como los sacó de Babilonia también, ¿se acuerdan? Estuvieron ahí como esclavos también, por su rebeldía. No nada más con los egipcios, con los babilonios también, hermanos, era esa nación símbolo de abominación. Así también en lo espiritual, hermanos, de la misma manera, saca definitivamente el poder y dominio del pecado. Ya nosotros no estuvimos esclavos, hermanos, en Egipto o en Babilonia. No adoramos quizás esos ídolos de allá de los babilonios o de los egipcios o de cualquier otra ¿verdad? Cultura. Pero nuestra cultura mexicana, hermanos, hispana, venimos de mucha idolatría, qué bárbaro. Y de mucha sangre también, ya sabemos, hermanos, los aztecas, sacaban los corazones de las personas vivos, básicamente le abrían y se los sacaban. No podemos realmente, hermanos, gloriarnos mucho en nuestros antepasados. Yo vengo de los aztecas, pues sí, a sangre fría mataban, ¿verdad? Pero en lo espiritual, hermanos, gracias a Dios que nos hace parte de su reino, así como sacó al pueblo israelita de la esclavitud, ¿verdad? Y por eso dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa: con gozo dando gracias al Padre. Estamos contentísimos de que nos hizo ¿qué? Aptos para participar de la herencia en los
hace aptos, o sea, nos prepara para caminar en este camino. No nos deja, hermanos, con las manos vacías, nos santifica precisamente de esta manera, dándonos de su Santo Espíritu para poder participar, dice, de la herencia de los santos en luz. Si eso no nos da gozo, hermanos, no sé qué nos puede dar gozo. Pues dice, con gozo, dando gracias al Padre. Cada vez que vienes tú, hermano, y yo venimos a alabar a Dios, le estoy dando gracias. Thank you, Lord. Gracias, Dios, porque me hiciste apto para participar de esta herencia de los santos en luz. Es una herencia de santificación, ¿ven ustedes? Una herencia específica de santificación. ¿Por qué? Porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A veces dice el hombre, yo hago lo que yo quiera, a mí nadie me dice nada. No, estás haciendo lo que Satanás te está diciendo que hagas, porque Satanás te está dando esa droga o ese licor para que quedes enganchado y así te quedes. Y dice que Él nos ha librado de esa potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Nos saca de ahí y nos pone acá en el reino de Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En las aguas del bautismo, no es nada más levanta la mano y ya vienes a ser santificado. Es un acto de separación. Un símbolo, hermanos, de que salimos de esa esclavitud del pecado a vida nueva en Cristo Jesús. Lo vemos desde el principio, hermanos, estaba leyendo, ¿verdad?, en la casa, acerca de las plagas. Otra vez estoy en ese libro, ¿verdad?, de Éxodo, y cómo Dios, hermanos, manda esas 10 plagas y cómo Dios le endurece el corazón a Faraón y cómo, hermanos, sufrió el pueblo egipcio realmente, porque el pueblo judío dice que no les tocó ninguna de esas plagas, Dios los libró de eso, ¿verdad? Y cómo así el hombre, como quiera, sufría un poquito. Faraón ya veía que estaba muy grueso de las pulgas y las moscas y, en fin, hermanos, tinieblas por 3 días en que nadie podía verse ni siquiera cara a cara, ahí estando cerquita. Y aún así, hermanos, ranas en sus hogares, el río convertido en sangre, granizo les cayó, hermanos, y destruyó todo, las langostas, en fin, hermanos. Y todavía obstinado. Y me imagino así a la humanidad. A veces, no que les cayeran así las plagas directamente, literalmente, ¿verdad? Pero todo lo que pasa en la vida de las personas, y aún así todavía no se doblan ante Dios. Aún así quieren seguir buscando, hermanos, confianza en algo que no perdura. Amigo, amiga, Dios te está haciendo la invitación hoy de que también seas santificado, que empieces a conocer ese gozo del que habla Pablo ahí en Colosenses, para que le vengas a dar gracias al Padre, con ese gozo de que gracias, Dios, porque me hiciste apto. Yo no lo era. Apto significa preparado, que puedes hacer las cosas. Apto para participar de la herencia de los santos en luz. Apto para participar de la cena del Señor también, right? Que pueda decir, ahora sí, yo ya soy un sacerdote o una sacerdotisa, ya fui bautizado para el perdón de los pecados, ya puedo tener esa comunión, ya puedo comulgar de esa manera, ya puedo pedirle perdón a mi Dios. Un acto de separación. Él hace posible el estar en santidad. Él hace posible que nosotros podamos seguir caminando en santidad. Dice 1 Corintios también 10, 12 y 13, 1 Corinthians 10, 12 and 13. Es así la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 12 y 13. Así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Y luego dice el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ven ustedes ahí con esa cláusula, nos está diciendo Dios, puedes seguir siendo santificado, puedes seguir siendo santificada.
porque no hay tentación alguna que sea más de lo que puedes resistir. Ese es el límite que Dios le pone a Satanás. Por eso es posible seguir en la santificación. Dice, sino quedará también juntamente con la tentación la salida. No, nada más le pone límite, también nos da la salida. ¿Qué mejor? Si nada más se hubiera quedado, van a ser nada más tentados con este límite. ¿Y cómo le vamos a hacer después? Si ya sé que ese es el límite de mi tentación, pero ¿cómo le voy a hacer para salir de esta tentación? Si Dios no hubiera dado la salida, hermanos, ¿qué triste hubiera sido? ¿O no? Pero dice que nos da la tentación, nos da también, le deja a Satanás tentarnos y nos da juntamente con la tentación la salida para que podáis, dice, soportar. Si caemos, hermanos, es porque pues quisimos caer o nos gustó, ¿verdad?, el caer. Hicimos a un lado la salida. No, a mí no me puede la salida ahorita, que estoy bien gozándome, ¿right? No quiero ver la salida. I don't want to see the exit sign. Imagínense, hermanos, si estuviéramos en las películas, en el cine, y empezara a oler a humo. ¿Quién se quisiera quedar, hermanos, y decir, por ahí debe ser algo que se está quemando? No pasa nada, yo quiero ver el fin de la película, ¿verdad? Imagínense. Yo no me quiero perder el fin, por eso pagué mis 10 o 15 o 20 dólares, lo que sea. Porque era el premiere, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que se empieza a ver humo, ahí en la pantalla, a correr ese dicho y buscar el exit sign, ¿verdad? La salida, ¿dónde está? En lo espiritual, hermanos, así es. Pero a veces nos queremos quedar hasta el fin de la película en lo espiritual. Ignoramos ese olor a humo y nos queremos quedar ahí, hermanos, sabiendo que ahí está la salida. ¿Podemos seguir siendo santificados? Claro que sí, hermanos, ya Dios lo ha prometido. Pero punto número 3 también, hermanos, para continuar. ¿Qué es la santificación también? Es un estado de consagración a Dios. It's a state of consecration towards God. La santificación, además de ser un acto de limpieza y un acto de separación, también es un estado de consagración a Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 1:9, 1 Thessalonians 1:9, la palabra de Dios dice esto: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿de qué? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ven ustedes aquí el apóstol Pablo, los hermanos de Tesalónica. ¿Qué les está diciendo? Les está dando, hermanos, este ánimo en sí, ¿right? Al contar de cómo os convertisteis, cómo nos recibisteis, la manera y cómo fue su conversión genuina de los ídolos a Dios. No esconde el pasado de estos hermanos. Ustedes eran idólatras, bien idólatras. Sin embargo, vinieron a la conversión, ¿eh? Para servir no a un ídolo, no a una estatua, sino para servir al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que Dios hace posible en nuestras vidas, la conversión. Del que aunque hubiera sido bien idólatra, Dios te abre los ojos, si tú lo deseas, amigo, amiga, y te da esa posibilidad, te hace apto para servir al Dios vivo y verdadero, no a una tradición que traes de tus padres. El rompimiento con los ídolos, hermanos, que experimentaron los tesalonicenses como resultado de su conversión, hermanos, lo vemos en este pasaje, pero también, hermanos, su consagración a Dios para servirle. Nos separamos del mundo para servir a Dios ahora, nos separamos del mundo para servir a la iglesia, a tus hermanos en Cristo, no para ser servidos. Cristo lo dijo, hermanos, ahí en Marcos 10:45, vamos a ver lo que nos dice, Mark 10:45, dice así, Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este punto de la santificación a veces no nos gusta mucho. Ay, hermano, es que
ahorita no tengo tiempo de ir a hacer lo que tengo que hacer, de servir a mis hermanos. ¿Por qué no va otro hermano mejor? Estoy muy ocupado. Usted ya está jubilado, ¿no, Charles? Usted no tiene excusa, ¿verdad? Y a veces, hermanos, nos gusta, ¿verdad?, esa justificación individual en hacer lo que tenemos que hacer. Me dio mucho ánimo, nuestro hermano me ya puso, ¿verdad? Y no, hermano, no se mortifique, las piedras, bien peligrosas aquí estas calles. Y sí, realmente. Dice, no, hermano, ya estamos aquí. Ya no le pude decir no, ¿verdad? Dice que fue la idea de su esposo, amén. Y él limpiecito, amén. Me da ánimo eso. Y ojalá que también a ustedes, ¿verdad? En seguir haciendo lo que tenemos que hacer para servir a Dios y a mis hermanos en Cristo. Este acto de consagración después del rompimiento con el pecado, hermanos, se presenta también brillantemente ahí en 1 de Pedro 2, 9 y 10, 1 Peter 2, 9 and 10. Dice la palabra de Dios estas palabras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo que no erais pueblo, no lo éramos, hermanos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Quiénes éramos? Nadie, realmente. No conocíamos a Dios. Sin embargo, vino ese conocimiento, ¿verdad? Me pregunto yo, ¿cómo es posible, hermanos, que queramos regresar al mundo viejo, al viejo hombre, a la vieja vida? Después de ser rescatados, después de que Dios nos hace real sacerdocio, royal priesthood, ir otra vez a lo que éramos, imagínense. Regresar a la vida antigua. Pedro, aquí habla de dos estados. Uno, cuando no éramos pueblo de Dios, y también la vida de pecado. El otro, cuando se es pueblo de Dios y se consagra la vida para proclamar sus virtudes. Cuando alguien que es cristiano, hermanos, trata de dar excusas del por qué regresó al mundo, a veces ha pasado a través de los años. ¿Por qué regresó al mundo? Y platicamos a veces con los hermanos o hermanas y dan las excusas, ¿verdad? ¿Por qué esto? Y esto es por esto, ¿verdad? No voy a hablar de específicos. Nomás me pregunto yo siempre, hermanos, ¿qué tanto ama ese hermano o esa hermana que regresa a lo que era antes? ¿Qué tanto ama a Dios? ¿Y qué tanto me ama a mí también como su hermano en Cristo, ¿verdad? Cuando me regreso a lo que yo era antes. Cuando no me importa ofender o causar, hermanos, problemas en el cuerpo de Cristo también, ¿verdad? Un mal ejemplo, hermanos, en las vidas que vivimos. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto amamos al cuerpo de Cristo? Dice 1 de Pedro 2 también, 1 y 2, 1 Peter, ya para terminar. 1 Peter 2, 1 and 2. 1 de Pedro 2, 1 y 2 dice, desechando. El texto griego literalmente dice, habiendo desechado, se traduce. ¿No? Desechado, habiendo desechado. Pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. ¿Qué? La leche espiritual, right? No adulterada. Si está un bebito recién nacido, buscan luego la comida, ¿verdad? Ya no están pegaditos al cordoncito ese umbilical y ya empiezan a tener hambre. Y ahora sí, mamis, a trabajar, ¿verdad? Feliz día de las madres otra vez. Pero así, hermanos, así como los niños recién nacidos que desean esa leche, así también nosotros recién nacidos queremos seguir creciendo, queremos seguir siendo santificados en Cristo Jesús. Esa leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice que, ¿cuál es el propósito de la santificación? Crecer. Crezcáis para salvación. Santificación para crecimiento espiritual. Se espera que crezcamos a medida que pasan los años. Estamos creciendo espiritualmente. Estamos haciendo más de lo que hicimos el año pasado o el antepasado.
quién sabe cuántos ya llevamos de cristiano. Cada año hacer más, y no ya de cada año, sino cada día, porque si lo hagamos de cada año, pues está muy largo, ¿verdad? 365 días, mejor un día a la vez. Hice más hoy que lo que hice ayer. Di más tarjetitas, hay un montón todavía, hermanos, y tenemos más ahí dentro de la oficina, ¿verdad? No han bajado mucho, hermanos, ¿verdad? Ahí está. Ya si no le quieren poner su nombre y su teléfono, no se mortifiquen, pero tienen ahí el address, ¿verdad? Si no quieren dar su información personal, de la tarjetita, hermanos, que nos cuesta, ¿verdad? Para hablarles del Evangelio de Salvación a aquellos que todavía no han sido santificados. ¿No quieres tú, amigo, amiga, también romper con el pecado para ser santificado de Dios? ¿No quieres también buscar lo que levanta la vida espiritual? ¿No quieres tú también, hermano, seguir en esa santificación? No digamos, no hemos crecido aquí, somos los mismos. No, mejor no he crecido yo, ¿verdad? A veces nos sentimos mejor cuando envolvemos a más. No, es que no hemos crecido aquí. No, mejor hablo en lo individual, hermano. No he crecido. ¿Qué tanto hemos crecido, hermanos, a través de los años? ¿Qué tanto te consagras para el servicio de Dios? Es la pregunta en esta mañana, hermano, hermana en Cristo. Amigo, amiga, ¿no quieres tú ser uno de aquellos a quienes les escribe Judas, ahí en el versículo 1, Judas 1, 1:1 es más un capítulo, ¿verdad? Judas 1:1 les dice ahí a los llamados, y luego les dice que también santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Qué bonito. Por eso terminamos. ¿No quieres tú, amigo, amiga, también ser uno de esos llamados, santificado en Dios Padre y también guardado en Jesucristo? Hoy lo puedes ser. Si así lo deseas, si ya tienes ese deseo en tu corazón, ¿por qué no nos contactas de alguna manera? Si estás en tu hogar, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad. Si estás aquí hoy, amigo, amiga, presente en este recinto, y ya tienes esa convicción de quién es Cristo Jesús como el Hijo de Dios, y quieres empezar a servirle para ser santificado en su sangre, aquí en las aguas del bautismo, ¿por qué no vienes a hacerlo mientras cantamos un himno de invitación? Puestos de pie los que podamos hacerlo así. Que el Señor les bendiga. God bless you all.